Cuando quieras, José Luis. Muy bien. ¿Me oye, verdad? Bien, estupendo. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, bienvenidos a esta sesión de presentación de lo que sería el cuarto curso de especialización en Derecho Agroalimentario, organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Mi nombre es José Luis Palma, soy el responsable del curso, tanto de la dirección académica como de la impartición. Y la idea en este webinar de presentación es hacer una semblanza de lo que van a ser los contenidos de este curso, para que todos aquellos que podáis estar interesados tengáis un pequeño snack, una pequeña aproximación a lo que va a ser este curso. Bien, este curso, como he dicho antes, es la cuarta edición, con lo cual es un curso que tenemos ya rodado, es un curso que se corresponde además con los contenidos de un libro que yo tengo publicado que se llama Derecho Agroalimentario 2021-2022, que está publicado en la editorial del Boletín Oficial del Estado y que está ajustado sobre todo, y ese es el sentido y la razón de este webinar de presentación, a la finalidad de la última aplicación legislativa de todos estos contenidos, que es la ley de la cadena alimentaria. La ley de la cadena alimentaria es un último hito de carácter jurídico que le ha dado sentido a todo el curso, tengo que deciroslo con claridad, porque desde su primera edición en el año 2021, que fue el año en que surgió la modificación de la ley de la cadena, como veremos luego, hasta la actualidad, pues ha ido año a año correspondiéndose en sus contenidos con las novedades que se han ido produciendo. Desde el punto de vista del formato, dado que la hora es un poco dura porque son las 4 de la tarde, aunque podéis ver esto luego con posterioridad pues ya grabado, mi idea es no ocupar más de 45 minutos de vuestro tiempo, con lo cual yo me pongo ese objetivo que espero cumplir, y la intención, como digo, es presentar los contenidos del curso de especialización en Derecho Agroalimentario, que es un curso que tiene 9 sesiones de 4 horas, que son 36 horas en total, pero daroslo brevemente una síntesis de lo que va a ser su contenido, que se desarrollará desde octubre de 2023 hasta febrero de 2024, en 9 sesiones de 4 horas, que hacemos en modalidad presencial o telemática, porque también últimamente pues, se ha impuesto la modalidad telemática a raíz de las muchas cosas que por desgracia hemos aprendido con la COVID, y una de ellas es la posibilidad de llegar a muchos más sitios con este curso. Bien, como decía, sin entrar en más ambajes, la idea del curso es dar un sentido general de aproximación jurídica a la situación de la ley de la cadena, desde una perspectiva, como digo, estrictamente jurídica, pero teniendo una serie de consideraciones de carácter sociológico, de carácter histórico, de carácter económico, que son esenciales porque ninguna de estas normas es un hecho aislado, todo obedece a una concatenación, y nunca mejor dicho cuando hablamos de ley de la cadena alimentaria. Por lo tanto, yo quiero ir desarrollando una serie de cuestiones, exponiéndolas más que desarrollarlas, como digo, con carácter previo, con la idea de que tengáis una semblanza de lo que son los contenidos de este curso para vuestro eventual interés en su participación. En primer lugar, la aproximación al mundo de la ley de la cadena alimentaria nos obliga a acercarnos a lo que es el derecho agroalimentario, ¿no? El derecho agroalimentario es aquella parte del ordenamiento jurídico que se encarga de lo que son las cuestiones vinculadas al mundo de la administración y la agricultura, ¿no? Aquí hay una justificación de este enfoque desde un punto de vista metodológico, hay un examen de lo que es la empresa agraria como núcleo del derecho agrario, el derecho agrario como un derecho privado no autónomo, evidentemente está en un entorno, tradicionalmente está en un entorno muy civilista, aunque con el tiempo, y esta es una tesis muy personal, pero que yo comparto con vosotros y por supuesto las pongo en el curso, el derecho agrario se va haciendo el derecho agroalimentario un derecho de corte muy publicista. Es la administración la que interviene en la agricultura, y es una de las cosas que vamos a ver, y al fin y al cabo la
ley de la cadena, que es como digo, el colofón de esta presentación, de estos hitos anteriores, no es más que la ejemplificación última de cómo la administración termina interviniendo en las relaciones jurídicas privadas agroalimentarias. Como digo, por tanto, esta primera aproximación de los caracteres del derecho agroalimentario nos hará ver cómo se ha expansionado el derecho público sobre el derecho privado en el ámbito de la agricultura, se ha publificado el derecho agrario y, por tanto, hay una evolución desde la propiedad agraria clásica, que fue el núcleo último de construcción del derecho agrario, que estaba encardinado en el derecho civil, en lo que iba a llamarse Código Rural, que fue el Código Civil, que pasa a las propiedades especiales y que, vinculado a ese concepto iuspublicista estrictamente de la función social de la propiedad, que ya lo vemos en todo el constitucionalismo moderno y, por supuesto, en nuestra Constitución, de la mano también del soft law europeo, aparece ejemplificado como un derecho de carácter público, el derecho agroalimentario. Hay una serie de influencias de diversos sectores del ordenamiento sobre el derecho agrario, por supuesto el derecho de la Unión Europea, que voy a contaros, que no sea la internacionalización del derecho agrario en la medida en que gran parte de las regulaciones que estamos aplicando, incluso las de la propia ley de la cadena, tienen que ver con normas de obligado cumplimiento de la Unión Europea, como pueden ser, por ejemplo, la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, por decirlo en la última incorporación. Hay una situación de claro mercado común de productores y consumidores. Hay una influencia que no tengo que explicaros, más allá de apuntarosla y de la desarrollaré en su momento, del medio ambiente en la agricultura, y luego hay una vinculación a nuevas situaciones como las que estamos viendo del despoblamiento y las producciones excedentarias. Por lo tanto, este derecho agroalimentario aparece como una suma de derecho privado, de derecho público, de derecho de la Unión Europea, y tiene unos caracteres muy marcados. Es un derecho, por supuesto, de construcción marcadamente europea, goza de desigual desarrollo territorial en España, está compuesto por normas extraordinariamente contingentes, la capacidad de cambio es infinita y la ley de la cadena es una muestra última de ello, tiene una singular relevancia institucional porque consagra instituciones, consagra entidades. Os puedo decir, por ejemplo, la Agencia de Información y Control Alimentario, la ICA, es uno de los grandes objetivos de potenciación por parte de la ley de la cadena y, sobre todo, y esta es la conclusión de esta primera parte, afecta al haz de facultades que derivan del derecho de propiedad. El derecho de propiedad ya no puede ser entendido en un sentido clásico, sino que tiene que ser obligadamente entendido en un sentido moderno, ¿no? Bien, esto hay que acompañarlo también dentro de esta evolución con una evolución de los medios de fomento de la agricultura. Hay que ver luego también las formas de acción administrativa, las tradicionales de la policía, el fomento, el servicio público y, por supuesto, los medios de subvención, que son uno de los medios de destacar a aquellos que se merecen determinadas, digamos, preeminencias en el entorno, que están muy vinculados a lo que es nuestra nueva política agrícola común. La política agrícola común, se diga lo que se diga, es una política subvencional que tiene por objeto apoyar determinados ámbitos. Y esto tiene mucho que ver, con lo que estamos diciendo. Por tanto, este desarrollo de estas políticas, unido a una situación de vinculación entre la PAC, el desarrollo rural, la agricultura multifuncional, etcétera, da un conglomerado que tiene un entorno en el que se proyecta la ley de la cadena. Por lo tanto, a continuación examinaremos cuáles son las funciones que tiene la administración respecto a la agricultura y la ganadería, bueno, no son ya solamente las funciones defensivas tradicionales de la propiedad rural, de la libertad de cultivo, del servicio de seguridad, sino que ya hay actuaciones de auxilio, de fomento, como son las subvenciones, bien por medios directos, por medios indirectos, y la administración pública tiene una actividad definitivamente intensa en el ámbito agroalimentario, a través de las competencias de todas las administraciones, de la Unión Europea, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y, por supuesto, también de las corporaciones locales. Por tanto, aquí lo que hay es una
un conjunto de actuaciones interadministrativas que se proyectan sobre el ámbito agroalimentario, y esto lo examinaremos en detalle. A continuación, y ya por último, en este apartado inicial, de este primer arranque de los caracteres de este derecho agroalimentario, vemos cómo hay una mezcla en todo este nuevo ordenamiento que tiene, por una parte, los elementos romanos de la construcción de la propiedad agraria, el individualismo, el dominio, el intento de que sea un dominio en sentido pleno del derecho del 348 del Código Civil, ¿no? Del derecho de gozar y disponer sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Esto está ahí, pero está mezclado también con determinados rasgos del elemento germánico, de la propiedad comunal en determinados ámbitos, con un derecho de propiedad que va evolucionando, por supuesto, a través de la Edad Media, la Edad Moderna, y que llega a la propiedad agraria de la Edad contemporánea, donde ya la Revolución Francesa y las nuevas constituciones consagran un ordenamiento completamente diferente. Por lo tanto, este primer acercamiento al derecho agroalimentario nos ha de llevar, como hemos dicho, a esta enunciación de caracteres generales, ¿no? Y en segundo lugar, dentro de esta evolución del derecho agroalimentario hasta la ley de la cadena, está la relación que tenemos que ver y considerar, porque he dicho que es un derecho de carácter principalmente público, el derecho de la administración en relación con la agricultura. La agricultura tiene una importante conexión con el mundo del derecho público, con el mundo de la administración, en todos sus ámbitos, como hemos dicho antes, europeo, autonómico, estatal, y uno de ellos, por supuesto, preeminente, es la política agrícola común, pero esta política agrícola común tiene un desarrollo variado según estos entornos. Examinaremos aquí, en este acercamiento, la relación entre Estado, Administración y Agricultura, que ha ido cambiando en el tiempo. Ha ido cambiando en el tiempo, y os hablo de un tiempo de 300 años, no me quiero remontar más atrás, porque veremos cómo desde el informe sobre la ley agraria de Jovellanos, que es de 1795, estamos hablando de algo que pasó hace 200 y pico años, que hablaba de los estorbos a la agricultura, se ha pasado a una nueva acción administrativa agraria en el siglo XIX, a un concepto de policía diferente. Aparece el Ministerio de Agricultura en el siglo XIX, a lo largo de todo el siglo va tomando fuerza el Consejo de Agricultura, las juntas provinciales, hasta que llega el Ministerio ya en el siglo XX prácticamente, y el Ministerio va evolucionando en el tiempo a través de los distintos momentos, en un momento de la época republicana, la época del general Franco, la época posterior, hasta llegar a la Constitución. La Constitución del 78 marca, por supuesto, una inflexión completa desde el punto de vista jurídico, y aquí hay una nueva intervención del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas, que ya son los nuevos artífices en la política agraria estatal, aunque a nivel, como digo, territorial, por su ámbito de influencia, donde el Estado autonómico del 78, de 1978, ya consagra, a partir del artículo 130 y siguiente, unas nuevas relaciones gobernada por principios completamente diferentes y que tienen un sesgado carácter jurídico. Por ejemplo, el principio de solidaridad, el principio de libre circulación de las mercancías entre los territorios, o el equilibrio económico sin privilegios. El reconocimiento competencial en materia de agricultura tiene una relevancia importantísima en nuestro ámbito, porque veremos cómo actúan las comunidades. Ahora solamente me basta con apuntároslo. Y luego no podemos olvidar también la presencia de la administración local en la agricultura. Hay un poder local histórico muy fuerte en materia agraria, que es en distintas formas alterado a lo largo del tiempo, pero que sigue perviviendo, y los municipios, las provincias, siguen manteniendo las diputaciones importantes competencias en materia agraria. Veremos todo esto y luego pasaremos el otro gran ámbito de la acción de la administración agraria, como no puede ser de otro modo, es la Unión Europea. La Unión Europea, que es una administración internacional que tiene desde su creación en 1957 con la Comunidad Económica Europea hasta el paso a la Unión Europea, toda una evolución donde se refleja, veremos muchas de sus aristas, pero la principal es la noción de la política agrícola común, la PAC, ¿no? Bien, la PAC que tiene una serie de objetivos, una política de precios, una política de estructuras, empezó con las organizaciones comunes de mercado, que terminaron siendo una
fracasó la Organización Común de Mercado y hay una evolución histórica que pasa desde un primer momento donde la preocupación de la Unión Europea en los años 50 del siglo pasado era la alimentación de la población, a una situación actual donde afortunadamente la población está bien alimentada, al fin del productivismo y a las amenazas internacionales. Todo esto veremos también se vuelca luego en nuestra ley de la cadena. Por tanto, cerrando el apartado de Administración y Agricultura, en el ámbito europeo, analizaremos los fondos agrícolas, los fondos de estructuras, la aplicación en España de la Unión Europea, del derecho de la Unión Europea, en todo su sentido, desde los problemas que ha dado la salida del Reino Unido a través del Brexit hasta la complejidad de los servicios burocráticos y organizativos, y la nueva PAC desde el año 2023, que es donde estamos, hasta el año 2027, que alumbra un terreno absolutamente nuevo, donde hay orientaciones que veremos que tienen, por supuesto, muchísimo que ver con el ámbito del derecho comunitario. Este sería, por tanto, el apartado, digamos, de la administración y la agricultura, que daría paso a continuación, una vez visto ya esta conexión internacional, al análisis interno jurídico de nuestra, digamos, idiosincrasia agroalimentaria. Y ahí, ineludiblemente, hay que dedicar una sesión a la explotación agrícola. La explotación agrícola sobre la que se proyecta luego al final, como veremos, la ley de la cadena, pero que tiene mucho que ver con una evolución pues que en el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Y ha ido cambiando porque ha evolucionado, haremos una referencia a cómo era la explotación agrícola a principios de siglo, tradicionalmente, cómo lo fue después de la reforma agraria, la importancia de la reforma agraria en los años 30 del siglo pasado, el 31 en adelante, hasta el fin de la guerra civil, la conexión que tuvo y la importancia y la relevancia que tuvo para llevar al gobierno a una nueva clase política apoyada en una gran medida en el señuelo o en la finalidad nunca definitivamente desarrollada de la ley de reforma agraria. Veremos cómo todo esto está ahí y cómo da paso a una nueva situación jurídica bajo el régimen del general Franco, que sigue siendo de desarrollo agrario. Ya no se habla de reforma agraria por razones conceptuales, pero sí hay una política muy orientada a los abastecimientos. Aparece el Servicio Nacional del Trigo, la Red Nacional de Silos, etcétera, etcétera. El Instituto Nacional de Colonización, todo esto lo repasaremos posteriormente, hasta llegar a la reforma y desarrollo agrario de los años 70 del siglo pasado, donde ya en esta última época aparece el IRIDA y da paso, y fijaos que el IRIDA, que es llega hasta los años 70 y después, da paso sobre todo a una nueva concepción que es la de la función social de la propiedad agraria. Esta función social de la propiedad agraria ya aparece en la época anterior, pero sobre todo encaja con el artículo 33 de la Constitución, donde tiene una relevancia, por supuesto, enorme en el ámbito de los derechos de producción agrícola, y aparece un nuevo estatuto jurídico de la propiedad que también veremos. Hay una dimensión de la productividad agraria que se proyecta sobre nuestra Constitución en el artículo 38 y luego haremos un examen de los poderes públicos en relación a la agricultura, sobre todo con la mutación trascendental que se produce con lo que se denomina el Estatuto de la Propiedad tras la Constitución española, que es sobre lo que se va a proyectar al final la última legislación, incluida la ley de la cadena. Haremos una referencia también a la explotación agrícola, el derecho agrario, a la empresa agrícola, a cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, ese carácter ejemplar que sigue teniendo la explotación familiar agraria, que no solamente es una ley que está por ahí todavía, la de explotación agraria familiares, luego muy modificada, sino que es un concepto que siguen trabajando sobre ella las organizaciones de productores, como veis que hablan mucho del concepto de la explotación familiar agraria, porque realmente sigue teniendo una trascendencia muy importante en nuestro derecho. Fijaos, y este es un apunte de carácter, es un pequeño paréntesis, fijaos cómo ha cambiado todo el mundo del derecho agrario, del derecho agroalimentario, de la ley de la cadena, en un ámbito económico en el que después de los años 50 del siglo pasado, que es antes de ayer, porque no hace ni 70, 80 años de ello, se hablaba de que más del 50% de la población activa agraria de España, más del 50%, estaba dedicado a la agricultura, cuando en este momento, 70 años después, menos de 80 años después, que no es nada en un ciclo histórico, apenas un 3
3 y pico por ciento está dedicado en este momento a la agricultura. Fijaos qué impacto económico, cómo se habla de este despoblamiento. Bueno, miren ustedes, el despoblamiento será una cosa que nadie duda, pero que viene mucho detrás de lo que se llamó el éxodo rural de los años 60 y 70 del siglo pasado. ¿Cómo se ha pasado de más del 50% de la población activa agraria dedicada a un sector económico, a un ámbito como es la agricultura, el agroalimentario, agricultura, ganadería y pesca, a menos de un 3 y pico por ciento, ¿vale? Este es un hecho absolutamente relevante. Por tanto, abundaremos en este tema, lo veremos sin lugar a dudas con la legislación de modernización y reforma de la explotación agraria, veremos cómo ahí aparecen esos conceptos que tenemos que trabajar sobre ellos del agricultor profesional, el agricultor a título principal, las explotaciones prioritarias, los arrendamientos rústicos, evidentemente, y sobre eso dedicaremos también un tiempo de nuestro trabajo. Vista, por tanto, la cuestión de la explotación agrícola, otra de las grandes etapas del curso será la de las producciones e industrias agrarias. Bueno, cuando hablamos de cadena alimentaria, tenemos que hablar de que hay unos frutos, de que hay unas producciones. Ahora, por ejemplo, vemos los tremendos problemas que causa la identificación del concepto de productor primario, que parece muy sencillo, pero que no lo es tanto en un entorno de ordenamiento jurídico complejo. Hablaremos, por tanto, de producciones e industrias agroalimentarias. También hablaremos de producciones forestales, colateralmente. Haremos alguna referencia a la ley de montes, a la producción agrícola ecológica, a la conexión entre el medio ambiente y la agricultura y a toda una serie de derivadas como hay de lo que son los organismos genéticamente modificados. Fijaos, hace poco leía en algún lugar y me identifico completamente con esa reflexión. Hay alguien que decía, un tomate es algo mucho más complejo que un teléfono móvil. Bueno, pues esto es rigurosamente cierto, es decir, la capacidad de modificación de los organismos que tenemos en este momento y la complejidad que hay en el mundo de las variedades vegetales es tan extraordinariamente compleja y con un grado de estudio científico tan elevado que, por supuesto, desborda a cualquier artilugio de telefonía móvil, ¿no? O sea que estamos en un ámbito excepcionalmente de innovación, de desarrollo y de investigación. Hablaremos de esto también, hablaremos de cómo los frutos y las producciones agrarias dan origen a una comercialización de productos muy importante a efectos de cadena. Hablaremos de la teoría de los frutos, que sigue estando ahí, porque no nos olvidemos, convivimos con la legislación que deriva de nuestro Código Civil, donde está el 353, donde habla de lo que son los frutos naturales, los frutos civiles y los frutos industriales. Definiremos el derecho de producción. ¿Qué es el derecho de producción? Es que el derecho de producción se ha escindido de la propiedad, y eso los que tenéis arrendamientos vinculados a la PAC y la posibilidad de ceder el arrendamiento a un tercero sin necesidad de ceder la tierra, conocéis perfectamente cómo se ha extinguido el derecho de producción de la propiedad, ¿no? Bueno, estos son conceptos completamente novedosos desde el punto de vista jurídico, tremendamente innovadores y que se han ido solapando en el tiempo y llegando a una situación de complejidad absoluta en la que apenas podemos deslindar. Y hablamos por eso, y esta será otra de las partes del curso, del entrecruzamiento que hay entre derecho civil, derecho administrativo y derecho de la Unión Europea. Por tanto, hace falta un enfoque interdisciplinar, no hay una categoría unitaria, o sea, no podemos ver, como digo, la ley de la cadena, por ejemplo, desde una perspectiva única, tenemos que verla en el entorno del ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de los contratos de la ley de la cadena, tenemos que hablar de la teoría general de los contratos, que empieza en la teoría general de las obligaciones del 1088 y siguientes del Código Civil. No podemos olvidarnos de lo que es un contrato. Decía alguien hace poco, es que si pasamos un contrato, alguien tiene que firmarlo. Perdón usted, es que si no se firma el contrato, no hay contrato, porque no hay consentimiento. Y el consentimiento está en el Código Civil, no está en la ley de la cadena. La ley de la cadena se incrusta, se encaja en un ordenamiento con carácter especial, pero no deja de ser parte de un ordenamiento jurídico completo. Y ese es el ordenamiento jurídico español, que es extraordinariamente complejo. Por tanto, hablamos de producciones, haremos una referencia también, como he dicho anteriormente, a las producciones forestales de la ley de montes, que tienen una singularidad de la que haremos alguna referencia, baste con hacer ahora un apunte, los tipos de montes, de públicos, privados, montes protectores, etcétera, etcétera. También hablaremos sobre sus sistemas de gestión de conservación, pero
Volviendo al tema de la producción, hablaremos de otras producciones singulares que ya se van apuntando cada vez como más importantes. El caso, la producción agrícola ecológica. Veremos qué es esta producción agrícola ecológica, qué conexión tiene con el medio ambiente, con la agricultura, cuáles son las relaciones entre el medio ambiente y la agricultura, que son cada vez más determinantes. Basta con que veáis la nueva política agrícola común, en algunos de los, por ejemplo, de los ecoregímenes que se están dando, como el medio ambiente es condicionante de la percepción de las subvenciones, en la medida en que hay que ajustarse a una serie de prácticas ambientales, las que sean, ¿no? Bueno, pues eso ha sido determinante. Bien, todo esto lo examinaremos también. Hablaremos de las semillas, de las plantas de vivero, de los contenidos de la legislación sectorial y, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con esto de los organismos genéticamente modificados, que es otra de las situaciones en las que se da una enorme complejidad desde el punto de vista jurídico. Visto, por tanto, producciones, industria, veremos también en este entorno, nos quedan 25 minutos, 20-25 minutos, no os preocupéis, estamos perfectamente centrados en el tiempo que tenemos y seguimos avanzando en lo que son los que serán los contenidos de este curso. Hablaremos, como hemos dicho, por tanto, de la evolución del derecho agroalimentario, de la administración en la agricultura, la explotación agrícola, las producciones, la industria agraria y ahora, muy importante, los agricultores. Tenemos que hablar de los agricultores y de sus asociaciones porque, al fin y al cabo, el marco jurídico del agricultor es esencial para verter sobre él todas estas regulaciones, ¿no? El agricultor es el auténtico transformador de la agricultura. Veremos cómo esa mención que hay del agricultor, que es un poco romántica, tradicional, digamos, de persona sufrida que está en el ámbito agrario, bueno, eso ha ido evolucionando, pero siguen estando ahí los conceptos del Código Civil, del Código de Comercio, que está en vigor, que diferencia entre agricultor y empresario agrícola, el cultivador personal, que es una noción muy vinculada al ámbito de los arrendamientos, y que ha tenido una evolución desde de la primera ley de arrendamiento rústico, bueno, desde la primera, si queremos partir de después de la Guerra Civil, que es la del año 40, hay muchísimas más, pero hasta llegar a la última legislación actual de legislación de arrendamiento rústico. Vinculación entre arrendamientos rústicos y reforma y desarrollo agrario, función social de la propiedad, como he dicho anteriormente, y luego ley de modernización de las explotaciones agrarias. El nuevo y definitivo concepto del profesional de la agricultura y el agricultor a título principal. Veremos quiénes son. Haremos también un análisis somero del encaje que tiene este agricultor desde el punto de vista de su protección en el ámbito de la seguridad social agraria. Hay una evolución del sistema tradicional de la actividad agraria considerada como un sector débil, como un sector que contiene unas rebajas de cotización con un efecto perverso, hasta que se va integrando y va llegando a una equiparación entre categorías y llega a una integración en el régimen de los autónomos, que también veremos en su momento. Una ley del 2011, etcétera. Por tanto, esta noción del agricultor dará lugar, más allá del individualismo en el que está centrada, al agricultor en sus asociaciones, y aparecerán sus asociaciones institucionales, tradicionalmente que fueron las cámaras agrarias, hasta las agrupaciones de productores. Las agrupaciones de productores son una muestra del desarrollo del ámbito asociativo agrario, que vienen desde una ley desde 1972 y que siguen teniendo todavía una pervivencia a través del nuevo concepto de organizaciones de productores, que veremos que se solapa con una noción que viene del derecho europeo y que tiene que ver con la dimensión de la cadena alimentaria. Lo veremos también en su momento. Veremos cómo hay una regulación europea de las organizaciones de productores y cómo estas organizaciones de productores, que pueden agruparse en asociaciones de organizaciones de productores, tienen mucho que decir en el ámbito del derecho agroalimentario. Bien, visto por tanto el mundo del agricultor y sus asociaciones, tenemos que hablar de la más importante o una de las más importantes muestras de asociacionismo, que es el cooperativismo agroalimentario. Es esencial hablar no solo de las cooperativas, sino de aquellas otras entidades asociativas agrarias que están bajo este paraguas, que es como las denomina la ley de la cadena alimentaria, y donde se encuentran, por ejemplo, también las sociedades agrarias de transformación, es decir, los mecanismos de integración cooperativo o social del agricultor para mejorar el funcionamiento de sus estructuras. Veremos la regulación de la SAT, de las sociedades agrarias de colonización, de las sociedades agrarias de transformación, que representan
inicialmente lo que fueron los grupos sindicales de colonización. Esto ha sido un éxito jurídico que se mantiene en el tiempo, que sigue estando en el mismo nivel de regulación en el que está desde los años, primero desde los 70 y luego en el 81, donde está el Estatuto de la SAT, que sigue estando en vigor. Cuando algo está en vigor, pequeña recomendación que os hago aquí, es porque funciona. Es decir, dentro de este mundo absolutamente perifrástico de la legislación, en el que todo es un exceso y una barbaridad de número de normas en vigor, etcétera, etcétera. Cuando hay algo modesto que vive, digo modesto porque es un Real Decreto 1776/1981 de 3 de agosto de Estatuto de la SAT, que sigue en vigor 40 y tantos años después, créanme que es porque funciona. Por lo tanto, veremos que es una SAT, que es una sociedad civil, al fin y al cabo es un mecanismo que ya está en el ámbito del derecho civil, que tiene una consideración fiscal muy interesante, y esa es una de las principales vertientes de su análisis, pero que sigue estando ahí en toda su pujanza, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de estos socios, la capacidad de intervenir en ellos, etcétera, etcétera? Y luego los órganos de gobierno a continuación. Vale, vista la SAT, veremos, como he dicho antes, las cooperativas agroalimentarias. La cooperativa agroalimentaria tiene su encaje constitucional, donde está en el 129.2, el fomento de las cooperativas, posteriormente una regulación general que está en el año 99 de la Ley General de Cooperativas, y luego el desarrollo autonómico de esta legislación general de cooperativas. Bien, hay una serie de tipos cooperativos y el que nos interesa es de las cooperativas agroalimentarias, ¿vale? Cooperativas agroalimentarias cuya denominación ha sido precisamente vinculada a la nueva época legislativa de la legislación de la cadena alimentaria, porque fue en el año 2013 cuando se cambió. A la de cooperativas agroalimentarias. Ahí se habla de quiénes son los titulares, cuáles son sus miembros, qué actividades pueden desarrollar, cuál es su régimen específico, el volumen de operaciones, la actividad de cesión de uso o aprovechamiento de bienes, los acuerdos, las adopciones de decisiones, etcétera, etcétera. Y por tanto, las cooperativas son otro de los hitos importantes. Y hablaremos aquí de una cuestión muy de actualidad en el ámbito jurídico en general, que es el del compliance. El compliance en el mundo asociativo, los planes de prevención de riesgos penales, que por supuesto es de la nueva modificación del Código Penal, del artículo 31 bis, en esta guía general de objetivo, de finalidad de luchar contra la corrupción en sede empresarial. Por supuesto, en el ámbito societario agrario también tiene una proyección, hay unos mecanismos de exención, de limitación de responsabilidad, porque, ya lo sabemos, no existe el riesgo cero. Por tanto, veremos el compliance en el mundo asociativo, los planes de prevención de riesgos penales de las entidades en general y de las cooperativas en particular, cuál es la estructura de un plan de prevención de riesgos penales, bueno, y cuál es también la misión del profesional jurídico, de los abogados, de los profesionales que están en este entorno en el ámbito agroalimentario. Luego veremos ya, por cerrar este capítulo de cooperativas, la idea de dimensión, de adquisición de dimensión en la que están estas entidades, el mecanismos de integración y fusión de cooperativas y la creación de entidades asociativas prioritarias. Esto tiene cada vez mayor repercusión, aunque es muy complejo y hay una gran dificultad de fusiones y absorciones. Sin embargo, el mecanismo de las entidades asociativas prioritarias ha tenido gran éxito y se está proyectando en la realidad, y veremos que también tiene repercusión y eco dentro de la ley de la cadena. Veremos cuáles son estas entidades, cómo tienen que regularse. Hay una regulación muy reciente de hace apenas una semana, y las ayudas y beneficios que están registrando precisamente en esta línea de fomento de futuro de la concentración societaria agroalimentaria, que es una tendencia que claramente estamos viendo que se está produciendo en todos los sentidos y que no podemos estar ajenos a ella. Y ya finalmente, antes de entrar en el ámbito estricto de la ley de la cadena como colofón final de toda esta explicación, veremos el ámbito de los riesgos, los seguros y el crédito en el ámbito agroalimentario. Mirad, la agricultura es un negocio sin tejado. Por lo tanto, todo negocio sin tejado no puede vivir sin un aseguramiento de sus riesgos, porque en el desenvolvimiento normal de sus actividades tiene todos los frentes que os podéis imaginar, pero además tiene el evidente riesgo natural de dedicarse a una explotación económica en un entorno sacudido
por los medios que la circundan desde el punto de vista meteorológico. Por lo tanto, no solo meteorológico, sino también de las incidencias en el ámbito de los animales. Están las enfermedades de los animales, las enfermedades de las plantas y la obligada atención a los seguros agrarios. Veremos todo esto. Por tanto, distinguiremos entre riesgos naturales, riesgos extraordinarios, cómo se ha dado esto, cuáles son los supuestos más normales, la sequía, por ejemplo, que os voy a contar en esta situación de entorno generalizado de sequía, la que estamos viviendo ahora mismo, la relevancia que tiene la acción administrativa ante la sequía. Otra, en el sentido completamente opuesto de la acción administrativa ante inundaciones temporales, incendios forestales o ante las heladas. Es decir, son las diversas eventualidades, por enunciar solo algunas, sin meterme ya en complejidades excepcionales, como pudieron ser, por ejemplo, las del volcán de La Palma, que han tenido también un tratamiento jurídico diferenciado, que es lo que vemos aquí. Veremos, junto a estas eventualidades temporales o del clima, las que, como he dicho antes, tienen que ver con las enfermedades de los animales. Analizaremos la ley de sanidad animal, desde las epizootias, etcétera, etcétera, los riesgos que tiene desde el punto de vista jurídico, la legislación sectorial, y luego veremos las enfermedades de las plantas, la ley de la sanidad vegetal del año 2002, los fundamentos, las formas de prevención y lucha, los medios de defensa fitosanitaria y el control de productos fitosanitarios, siendo este un tema absolutamente vivo. El otro día se modificó, por ejemplo, el reglamento de fertilizantes, digo de la semana pasada, precisamente a raíz de una acción europea. Y luego analizaremos lo que es estrictamente, y ya en último lugar, los seguros agrarios. Los seguros agrarios, haremos una referencia histórica, porque veréis como yo introduzco mucho los temas desde un punto de vista de proyección histórica, porque es que realmente nada es, digámoslo así, casual. Todo tiene una evolución, todo tiene un origen y desde luego hay unos fundamentos anteriores. Veremos cuáles han sido los fundamentos históricos del sistema de seguros, donde está, por ejemplo, el mecanismo institucional de los pósitos, que es un mecanismo precioso que ha durado durante 5 siglos, aunque al final ha desaparecido, pero ha dado lugar al crédito agrario, que es al final la última hora antes de los seguros agrarios, de la legislación de seguros agrarios, que fijaros, la legislación de seguro agrario es la primera ley de la democracia. En el año 28 de diciembre del 78, justo aparecida la Constitución del 78, aparece la primera ley, que es la Ley de Seguros Agrarios Combinados, que sigue en vigor y es un hito de relevancia histórica. Por tanto, con todos estos antecedentes nos encontramos ya estrictamente ante lo que es el objetivo último que le da sentido y cohesión a la exposición, que es la cadena alimentaria. La cadena alimentaria, y entramos ya en los últimos 10 minutos de la exposición, lo digo para que los que hayáis llegado hasta aquí sepáis que ya queda poco, por lo cual tranquilidad y unos minutos más. El sentido de todo lo que os he contado hasta ahora es apuntalar la dimensión actual de la legislación agroalimentaria en el entorno más práctico, y es la ley de la cadena alimentaria. La ley de la cadena alimentaria tiene que ver en primer lugar con unos conceptos de carácter jurídico, donde esa regulación jurídica de la cadena, la ley, que es de 2013, tiene una motivación en la cual, y esta ya es una opinión particular, pero que os lanzo y que tengo que dar y suscribir como mía, porque yo soy el que de alguna forma la ha patrocinado, yo creo que la cadena alimentaria es el argumento jurídico que le da sentido a todo el conjunto de la acción administrativa agroalimentaria, porque es una conexión jurídica que hay desde el origen, desde el productor hasta el consumidor final. Ese sentido, esa trazabilidad completa no la ha habido hasta este momento. Los eslabones han funcionado de forma independiente, todos esos eslabones de los que hemos hablado, los productores, los agricultores, las cooperativas, las SAT, las producciones, los frutos, las empresas, todo eso estaba pululando en una especie de universo absolutamente vivo, pero como deslavazado, completamente como cada uno en su ámbito. Sin embargo, la ley de la cadena le ha proporcionado una conexión jurídica a todo y le ha dado sentido a lo que hace el agricultor, al ganadero, desde el primer momento, cuando pone en el mercado un producto, con esa
enorme complejidad que tiene ya desde un punto de vista agronómico la producción pues, de ese tomate, de esa lechuga, de esa coliflor, de ese fruto o de ese frutal, de lo que sea, o de ese animal que nace, hasta que llega al consumidor final. Ese sentido último, desde el punto de vista jurídico, se lo ha dado la ley de la cadena. Y yo creo que la ley de la cadena, por tanto, es esa conexión última que faltaba. Y en estos 10, 12 últimos años, la ley de la cadena, como sabéis, arranca desde el año 2013 y ha tenido una serie de evoluciones, pero llega hasta el 2021, su última reforma, desde la 12-2013 hasta la 16-2021, ha tenido una serie de hitos y están motivados sobre todo por esta conexión común, esta hilazón, este hilván que une de una forma clara desde el productor hasta sus proveedores de servicios, enlazando con los intermediarios, con los eslabones de la cadena hasta el consumidor final, que somos todos y cada uno de nosotros. Por tanto, la cadena alimentaria tiene una regulación jurídica inequívoca y la motivación de la ley tiene que ver con un concepto trascendental que es el de los contratos alimentarios. Mirad, en la teoría, y por eso os hablaba antes de la teoría general de los contratos, el Código Civil contempla su teoría general de los contratos, ahí está, y por supuesto es de aplicación completa, pero la regulación del contrato alimentario nace en la ley de la cadena. La exigibilidad de que haya por cada compraventa de los agricultores y ganaderos o los posteriores, las transmisiones que se haga de los productos agrarios, que haya en cada una de esas relaciones jurídicas un contrato alimentario existiendo como existía, porque en el momento en que alguien vende o compra ya hay un contrato alimentario porque lo dice el 1254 del Código Civil, no porque lo diga yo, pero la ley de la cadena ha exigido que esos contratos alimentarios a los que le ha dado carta de naturaleza se hagan por escrito. Esto, contado fuera de este ámbito, producía hilaridad, porque tradicionalmente todos los contratos se hacían cuando tenían un determinado nivel de responsabilidad. Incluso el Código Civil habla de los contratos de más de 1.500 pesetas, que son 9 euros. La obligación de que fueran por escrito, la conveniencia de que fueran por escrito. Bueno, pues hasta ahora no había una exigibilidad. La dotación de exigencia de formalización del contrato como un elemento central procede de la ley de la cadena, de 2013, no de ahora. Es hace 10 años que está en vigor. Lo digo porque hay algunos que dicen, uy, qué horror, la ley de la cadena me obliga ahora a hacer contratos por escrito. No, no, ya estaba usted obligado hace 10 años, lo que pasa es que no lo estaba haciendo, que es diferente, ¿vale? Pero ahora les exige que sean por escrito. Y ha habido una evolución reciente, y con eso estamos ya plenamente en la ley de la cadena, de que desde el año 2020, fijaos, en plena, justo al borde, antes de empezar la pandemia, yo creo que la referencia a la pandemia ahora mismo es una referencia temporal clara para todos, dentro de 20 años será algo exótico, pero ahora mismo todos conocemos de qué estamos hablando. Justo el mes de febrero de 2020, un mes antes de la pandemia, de la declaración del estado de alarma por el famoso Real Decreto Ley de marzo de 2020, en febrero de 2020 hubo un clamor popular muy extendido por parte de los productores, de los agricultores, de los ganaderos, clamando por el mal estado en el que estaban las relaciones de la cadena alimentaria y exigiendo que se llegara a un respeto al abono de por lo menos los costes de producción. Eso dio lugar al Real Decreto Ley 5/2020, donde incidiendo en la ley de la cadena, fijaos, el mes antes de la ley, perdón, de la declaración del COVID, este Real Decreto Ley 5/2020 implanta por primera vez la exigencia de que en los contratos alimentarios aparezca el coste efectivo de producción. Esta exigencia, fruto de la presión de las organizaciones de productores, como he dicho, y de unas movilizaciones que hubo en todo el campo y la ganadería, hace que el gobierno atienda esta demanda, lo incluye como una modificación de la ley de la cadena, lo lleva a lo largo, por supuesto lo convalida porque si no hubiera muerto, pero además lo hace ley en diciembre del año 2020. Fijaros la curiosidad que esa ley de diciembre de 2020, donde estábamos de COVID hasta arriba, es la única ley de 2020 posterior al COVID donde no habla del COVID. ¿Por qué? Porque la ley copió directamente el Real Decreto Ley de febrero de 2020. Y es la única ley, nada menos que de diciembre de 2020, que la situación era terrible, como sabéis todos, que no habla del COVID, pero no, tú la ves en una especie de secuencia histórica y dices, ¿esto por qué es así? Bueno, pues esto es así porque es que se ha copiado el decreto ley de febrero de 2020 donde no existía el COVID. Bien, este Real Decreto Ley pasa, como digo, a la ley y al año siguiente ya llega
la regulación de la ley de la cadena nueva, donde hay novedades importantes, que os remito a ella y que veremos, por supuesto. Hablaremos de todos esos contenidos que tiene la ley, que están desde 2013, del Código de Buenas Prácticas Mercantiles, del Observatorio de la Cadena, de los controles de la cadena, pero sobre todo yo destacaré este carácter de la cadena alimentaria como nuevo concepto jurídico integrador de la actividad agroalimentaria. Que para mí me parece que es ese informe, esa relevancia que tiene. Y la reforma que se hace de la ley, y ya con esto vamos concluyendo en los minutos finales, de la ley de 2013 en 2021, tiene por objeto precisamente modificar, aliviando parte de esos contenidos. Y os doy un dato y con eso vamos a ir terminando. Cuando se hablaba en 2020 de que la obligación de los costes efectivos de producción tenía que estar en cada contrato entre un comprador y un vendedor, entre un productor alimentario y un comprador, tenía que haber una mención expresa o un reconocimiento de que se estaba abonando el coste efectivo de producción. ¿Qué suponía esto? Que cada contrato cubría ese coste efectivo de producción. Esto era imposible porque cuando un agricultor o un ganadero hacen 100 transacciones, en 60 o 70 de ellas ganan, pero hay 15 o 20 en las que no ganan, pero tienen que darle salida a sus productos. Bueno, pues este concepto se dulcifica en diciembre de 2021 y se dice que la determinación de la venta ya no es en cada contrato, sino en un periodo temporal que decidirá el productor. Bueno, este tipo de precisiones son las precisiones que han hecho que la ley de la cadena haya terminado teniendo ese sesgo. Sesgo final, y ya nos quedan 2 minutos y voy a terminar para concluir en el plazo que he dado, no haciendo uso completo de la hora, sino simplemente de 45 o 50 minutos, que nos quedan 2 o 3 para llegar a ese límite temporal. Fijaos cómo la ley de la cadena hace aparecer un elemento institucional del que ya hemos hablado, que es la Agencia de Información y Control Alimentario, que toma una determinación muy importante, cambia lo que fue la antigua agencia del aceite de oliva, la convierte en un organismo de supervisión y control del sector agroalimentario a nivel general, con lo cual potencia las figuras de la Administración General del Estado, aunque en coordinación con las comunidades autónomas que tienen las potestades administrativas sancionatorias, por supuesto, porque no altera la competencia que tenían anteriormente, pero le da una relevancia nueva y hace aparecer esta tarea de control. ¿Cómo? Y este ya es el hito final, que es de diciembre de 2022, que es el decreto sobre el registro de contratos alimentarios, que yo he dicho hace poco y lo vi cuando hacíamos esta jornada el día 11 de julio, digo, mira, el último elemento de puesta en práctica de la ley de la cadena ha sido el decreto de registro de contratos alimentarios, que es obligatorio registrar desde el día 30 de junio de 2023, es decir, desde hace 10 días, ¿no? Por lo tanto, fijaros cómo de actualidad está todo lo que estamos hablando. Este registro de contratos alimentarios va a permitir a la Administración conocer cuáles son estas operaciones que en el expediente de tramitación del decreto se habla de que va a haber más de 4 millones de contratos anuales, lo cual no tiene nada de extraño porque hay aproximadamente, calcula la ley, más de 250.000 afectados como compradores, con lo cual son personas, entidades sobre todo, que tienen que llevar a inscribir estos contratos. Bueno, este registro ha sido objeto de muchas críticas por lo que tiene de carga burocrática, que sin duda lo tiene también elementos favorecedores de determinados artífices de toda esta cadena que están exentos de cierto tipo de operaciones, como son las cooperativas agroalimentarias, las entidades asociativas agroalimentarias, habla de las cooperativas, de la SAT y de alguna otra más, y esto ha sido objeto de discusión. Y luego, pues hay determinados ámbitos de incidencia, pero lo que nos interesa ahora, más allá de lo que comentemos ya en el curso en su momento, en este minuto y medio final, es destacar cómo la ley de la cadena, que es el hito final de todo este análisis del derecho agroalimentario en un sentido histórico, en un sentido actual, al margen de los cientos o miles de normas que hay en vigor, la ley de la cadena ha dado sentido último a toda esta actuación,
obligando al registro de los contratos alimentarios entre productores primarios y compradores, no cualquier contrato de la cadena, que puede haber 2, 3, 4 o infinitas, infinitas no, pero muchas transmisiones de la propiedad, pero en el primer eslabón, la venta del productor primario al primer comprador, es donde quiere proteger a ese agricultor, a ese ganadero, y ese registro le va a permitir a la administración tener un conocimiento muy acabado de cómo está funcionando la ley de la cadena. Por lo tanto, y ya cerrando, la idea del curso es dar una exposición general, no podemos entrar en más porque muchos de estos contenidos de estas 9 grandes áreas serían susceptibles de tratamientos separados muy profundos, pero yo he querido darle un sentido de conjunto y, por supuesto, la ley de la cadena es la última actualidad y es la que le ha dado, digamos, ese sentir común de conjunto ordenado desde un punto de vista jurídico que tiene un tratamiento sectorial y que tiene una difusión y una actualidad inequívocas. Por lo tanto, ese es el sentido del curso y estaré encantado de que los que queráis podáis asistir a él y acompañarme para que hagamos un análisis de sus contenidos. Muchas gracias a todos.